Hola amigo, quiero hablarte del coche Audi Q5. Como ya he mencionado, el coche tiene mucho en común con el Audi A4, concretamente con la generación B8. Fue construido sobre la plataforma MLB con motores colocados longitudinalmente. Gracias a esto, fue posible utilizar una tracción 4 clásica con diferencial central. La suspensión es multibrazo, fabricada casi íntegramente en aluminio. Opcionalmente, los amortiguadores tienen una fuerza de amortiguación variable. La dirección asistida es hidráulica hasta el facelift y eléctrica después del facelift. Motores. La gama de motores se puede dividir en pre y post lavado de cara. Desde el comienzo de su producción, las unidades básicas fueron los motores de 2 litros, gasolina TFSI y diésel TDI. Los motores de gasolina desarrollaban 180 y 211 CV, y los motores diésel producían 143 y 170 CV. Los motores V6 más grandes completaron la gama. El motor de gasolina 3,2 FSI desarrollaba 270 CV y, tras el lavado de cara, fue sustituido por las variantes sobrealimentadas 3,0 TFSI de 272 CV y 354 CV, modelo SQ5. De los grandes motores diésel solo existía el 3,0 TDI de 240 caballos. La gama de motores diésel renovados incluye la nueva familia EA288, anteriormente EA189. Las variantes de 2 litros tenían potencias de 150 millones, 164.177 y 190 CV. Sin embargo, aquí el cambio no se produjo a partir de 2012, sino que se produjo sin problemas en los años 2011 a 2013. Un ejemplo es la modernización del diésel 3,0 TDI, que apareció por primera vez en 2011 en la versión de 245 CV y duró hasta 2014. En 2013 debutó un motor con 258 CV. Además, el Audi SQ5 también se ofreció con motores 3,0 TDI con una potencia de 313 CV a partir de 2012, y a partir de 2015 en una versión de competición de 326 CV y en una versión de 340 CV como SQ5 Plus. También cabe mencionar la insignificante versión híbrida con una batería pequeña y un motor 2,0 TFSI. La potencia total de este híbrido es de 245 CV, pero la batería de 1,3 kWh solo permite circular con electricidad en un atasco, y solo durante un rato a baja velocidad. Todas las variantes de motor tenían tracción total permanente, pero en los motores diésel más débiles de 143 y 150 CV estaba disponible la tracción delantera. Conviene prestar atención a esto, porque aunque los clientes suelen elegir la opción 4, todavía es posible encontrar coches sin ella. Desgraciadamente debería tener una depreciación importante, pero no es así si viene de un concesionario. Estará ahí cuando lo revendas. Las cajas de cambios son una manual de 6 velocidades y una automática S-Tronic de 7 velocidades y Tiptronic de 8 velocidades. Las primeras máquinas automáticas tienen doble embrague, las segundas tienen un convertidor clásico. La transmisión de 8 velocidades se instaló después de un lavado de cara. En los coches de gasolina, la automática siempre fue de serie o opcional, solo en el 2,0 TFSI, mientras que en las versiones TDI la manual era de serie, y la automática no siempre era opcional, en el 2,0 TDI. Solo se ofrecieron transmisiones automáticas con motores V6. Una nota: el 3,2 FSI lleva de serie una caja de cambios S-Tronic, pero si el coche procede del mercado americano, lleva una caja de cambios Tiptronic de 6 marchas. ¿Qué motor debo elegir? En el caso del Q5, así como los acreditados motores diésel TDI son tentadores, los infames motores 2,0 TFSI son igualmente desalentadores. Visto desde otra perspectiva, la reparación de motores diésel siempre es mucho más cara que la de los motores de gasolina, y desde otra perspectiva, suponiendo que compremos un coche en buen estado, el ahorro que supone tener un motor diésel es mensurable, porque los motores 2,0 TFSI consumen entre 9,5 y 10,5 litros 100 kilómetros, según la versión, y los diésel, entre 7 y 8 L 100 kilómetros.
No hay versiones débiles en la gama de motores de gasolina, y sí, en la gama de motores diésel. Por ejemplo, el TDI de 143 caballos no ofrece un rendimiento satisfactorio. De hecho, solo a partir de la variante de 170 caballos podemos hablar de una dinámica adecuada. Mientras tanto, el motor de gasolina más débil tiene 180 CV. No hay una respuesta clara sobre qué elegir, incluso entre unidades más grandes. Los 3,0 TFSI tienen una valoración positiva, pero también son muy sensibles, consumen mucho combustible y aquí hay que tener en cuenta el consumo de al menos 12 L, 100 km. Por tanto, elegir el diésel 3,0 TDI puede resultar incluso más ventajoso que en el caso de los motores de 2 litros. De media, el consumo de combustible es de unos 8 L, 100 km, pero en ruta puede bajar hasta los 6 L, 100 km. Sin embargo, sus prestaciones no son inferiores a las del 3,0 TFSI de gasolina. Sin embargo, son claramente más dinámicos que el 3,2 FSI. En mi opinión, a la hora de elegir una versión de motor hay que tener en cuenta las preferencias en cuanto a consumo. 2,0 TDI es el mejor, y prestaciones. 2,0 TFSI, 3,0 TFSI, 3,0 TDI. Desafortunadamente, el 3,2 FSI no es un compromiso. Es más bien la peor opción en términos de dinámica y consumo de combustible. Sin embargo, en cuanto a coste, el diésel de 3 litros es el peor, sin duda. Fallas típicas. Empecemos por los motores, especialmente el 2,0 TFSI, conocido por su elevado consumo de aceite y acumulación de depósitos de carbón. Vale la pena saber que esto se aplica principalmente a las unidades pre-facelift, porque después de 2012 todas fueron mejoradas, incluida la doble inyección de combustible, y desde 2015 están completamente libres de este defecto. En segundo lugar, incluso si compra un automóvil prelavado de cara con tendencia a consumir aceite, el motor generalmente ha sido reparado por el concesionario o el usuario, o reemplazado por uno mejor. Es raro que un motor con un defecto tan importante sobreviva hasta el día de hoy. Esto, por supuesto, no significa que la compra sea siempre segura. Si está buscando un coche pre-facelift, lo mejor es elegir un diésel 2,0 TDI o, alternativamente, reparar o sustituir potencialmente el 2,0 TFSI. Sin embargo, si insistes en el motor de gasolina pero tienes miedo de arriesgarte a comprar el 2,0 TFSI, puedes optar condicionalmente por el 3,2 FSI. El estado es un coche bien mantenido y sin suministro de energía de GLP. Por supuesto, hay que aceptar un consumo de combustible de unos 12 a 13 L, 100 km. Todas las reparaciones serán caras, aunque el motor en sí no causa ningún problema importante. Pero, por ejemplo, cambiar la correa de distribución suele ser necesario después de un kilometraje de aproximadamente 200 a 250.000 km, está bien. El 3,0 TFSI asociado, apoyado por un compresor mecánico, es generalmente elogiado por los usuarios, pero la negligencia rápidamente resulta contraproducente. Este motor es fácil de atascar y sobrecalentar. En los vehículos pre-facelift equipados con un motor 2,0 TDI, especialmente desde el inicio de su producción, se debe comprobar el funcionamiento de la bomba de aceite y repararla si es necesario. Su avería provoca la destrucción del motor, pero los talleres especializados en vehículos del grupo Volkswagen lo solucionan perfectamente. Por tanto, no hay que tenerle miedo al diésel, aunque hay que recordar que las reparaciones son bastante caras debido a la cantidad de componentes. Por otro lado, es más económico que en los coches de otras marcas. Sin embargo, el motor en sí y sus accesorios son muy duraderos y normalmente no presentan problemas. Los diésel renovados son incluso mejores, pero aquí es donde entra en juego un sistema de tratamiento de gases de escape más avanzado y defectuoso. Sin embargo, no hay muchas reservas sobre el motor en sí y suele ser una elección segura. Sin embargo, comprar un diésel 3,0 TDI es arriesgado, independientemente del año. Si bien la estructura en sí es muy duradera, tiene varias áreas sensibles, pero también muy costosas. No hay problemas importantes con las cajas de cambios,
aunque las reparaciones de la caja de cambios S-Tronic son caras. Sin embargo, suele durar hasta 300.000 km sin averías. La mayoría de las veces, los problemas están relacionados con la mecatrónica y esta no es una revisión importante. Un embrague húmedo con volante bimasa no es especialmente caro, porque se pueden encontrar sustitutos. La caja de cambios de 8 velocidades es un diseño conocido de ZF que es extremadamente duradero. No hay gran preocupación aquí si el coche no tiene 500.000 millas km. En cuanto al resto de elementos del sistema de propulsión, es decir, los diferenciales central y trasero, así como los ejes, se trata de una estructura muy duradera. Conviene saber que aunque parezca un solo elemento, la propia caja de cambios en las versiones 4 se divide en dos partes, se podría decir delantera y trasera. Aquí no existe una división como en BMW o Mercedes, donde la caja de cambios y la caja de transferencia están claramente separadas. El aceite se cambia en ambas partes de la transmisión 4 Drive, y en ambas partes se cambia el aceite. La suspensión, aunque es multibrazo y está fabricada en gran parte de aluminio, se puede reparar de forma relativamente económica. En el mercado no faltan silent blocks y pasadores reemplazables. Lo que es muy importante, incluso los brazos oscilantes completos no son excesivamente caros. Sin embargo, los interruptores son sensibles a cargas pesadas. Pueden romperse después de conducir con fuerza hacia un gran agujero en la carretera. Uno de los fallos típicos del Q5 anterior al lavado de cara es el chirrido del eje de dirección. Vale la pena comprobar esto antes de comprar. La carrocería del Audi Q5 rara vez se corroe y, si lo hace, suele ser en la unión del guardabarros y las láminas del parachoques. Esto se debe a abrasiones. Sin embargo, el barniz es bastante delicado y el negro pierde su brillo muy rápidamente debido a rayones visibles, incluso por el lavado. Desafortunadamente, muchos de ellos son negros y si no se detallan adecuadamente, quedan mal. La estética tampoco mejora con el cristal esmerilado del faro. A menudo están humeantes o incluso agrietados. Las tiras de LED en los faros después del lavado de cara no siempre funcionan. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.